¿Qué tipo de Dios pediría a un padre sacrificar a su propio hijo? Hoy descubrirás una verdad que rara vez se explica. Imagina por un momento que escuchas la voz de Dios, aquella misma que te prometió bendiciones, prosperidad y un futuro lleno de propósito. Esa voz que te sacó de la nada, te transformó y te dio un hijo cuando ya no había esperanza. Y de repente, esa voz te dice, sacrifícalo para mí. ¿Qué sentirías? Rabia, miedo, dudas sobre si realmente es Dios quien habla o un dolor tan profundo que tu fe se quiebra en 1000 pedazos. Este pasaje es uno de los más incomprendidos y desconcertantes de toda la Biblia. Génesis 22 nos narra un evento que desafía la lógica humana y la moral moderna. Muchos han usado esta historia para atacar la fe cristiana, preguntando ¿qué clase de Dios perverso ordenaría un sacrificio tan terrible solo para probar algo? Otros la leen rápidamente para evitar pensar demasiado en sus implicaciones. Pero lo cierto es que este texto no está ahí para adornar las Escrituras. Tiene un propósito profundo que, si lo comprendes hoy, puede transformar la forma en que ves a Dios, tu vida y tu fe. Tal vez toda tu vida has creído que Dios existe para cumplir tus sueños, responder tus oraciones y protegerte del mal. Pero ¿qué pasa cuando Dios se convierte en la causa de tu mayor dolor, prueba y pérdida? ¿Seguirías confiando en Él? ¿Seguirías obedeciendo? Esta es la esencia de Génesis 20. Hoy vamos a explorar cada detalle para entender no solo lo que ocurrió en ese monte Moria hace miles de años, sino lo que Dios quiere enseñarte a ti hoy, en este momento de tu vida. Quédate hasta el final porque descubrirás que esta historia es mucho más que una lección de obediencia ciega o una prueba brutal. Es en realidad una de las profecías más impactantes sobre Jesucristo y el corazón de un Dios que no es sádico, sino infinitamente amoroso. Pero este amor no siempre se manifiesta como esperamos. A veces se presenta en pruebas que parecen absurdas, caminos imposibles y sacrificios incomprendidos. Si alguna vez te has preguntado por qué Dios permite dolor en tu vida, por qué te pide lo imposible o por qué te pone en situaciones injustas, este estudio es para ti. Aquí descubrirás una verdad tan profunda que no solo te responderá, sino que te acercará más al corazón de Dios y a su plan eterno. Hoy no solo estudiaremos un pasaje, sino que nos enfrentaremos a la pregunta más profunda de la fe. ¿Confiarías en Dios aunque su mandato destruya tus sueños más amados? Prepárate para encontrar la respuesta. Génesis 22, 1-2 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Este pasaje, leído rápidamente, suena como una orden cruel e incomprensible. Dios le pide a Abraham sacrificar a su hijo, Isaac, el hijo de la promesa, el milagro que llegó cuando todo parecía perdido. Imagínate la escena. Abraham tiene más de 100 años. Esperó décadas para ver ese sueño cumplido. Isaac, su hijo, era la risa de Sara, la alegría de su vejez, la esperanza viva de que Dios cumple sus promesas. Y de repente, el mismo Dios que le prometió una descendencia tan numerosa como las estrellas, le pide que mate con sus propias manos al hijo que representa esa promesa. No es un sacrificio simbólico. La orden es clara: ofrécelo en holocausto. ¿Te imaginas la magnitud de esta prueba? Además, el texto resalta 3 verdades clave que lo hacen aún más impactante. Isaac no era un criado, ni un amigo, ni un conocido. Era su hijo, su único hijo, el único heredero espiritual que él amaba. Dios no ignora el afecto profundo de Abraham. Reconoce su amor, su apego, su vínculo paternal. Dios le está pidiendo lo más valioso, lo más amado, lo más irreemplazable. Para un padre no hay prueba más grande que entregar a su hijo, especialmente cuando se trata de matarlo con sus propias manos. Esto era un absoluto escándalo moral y espiritual. Sin embargo, Abraham escuchó, no debatió, no se rebeló,
No cuestionó, simplemente respondió, heme aquí. Antes de continuar, reflexiona un momento. ¿Qué harías tú si Dios te pidiera entregar lo que más amas? ¿Estás dispuesto a obedecer incluso cuando no entiendas nada y te duela hasta lo más profundo de tu ser? Este es el texto que hoy vamos a desmenuzar para entender su contexto, su significado espiritual y su aplicación profética. Detrás de esta orden aparentemente cruel, se esconde una de las revelaciones más hermosas y esperanzadoras de toda la Biblia. Para comprender la magnitud de Génesis 22, debemos adentrarnos en el contexto histórico y cultural de la época de Abraham. De lo contrario, veremos este relato solo con nuestros ojos modernos y no captaremos su impacto real. Primero, ¿quién era Abraham? Era un hombre llamado por Dios a dejar su tierra natal, Ur de los Caldeos, una civilización próspera. Allí, Abraham creció viendo la idolatría y la práctica de sacrificios humanos a los dioses paganos. Cuando Dios lo llamó, abandonó todo: su cultura, su seguridad, su familia. Partió a una tierra desconocida, guiado solo por la promesa divina de ser padre de una gran nación. Isaac no era solo un hijo, era el milagro, la encarnación viva de la fidelidad de Dios. Cada vez que Abraham lo miraba, recordaba que Dios puede hacer lo imposible. Ahora imagina lo que significaba el sacrificio humano en aquel tiempo. En Canaán, sacrificar niños era común. Lo hacían para aplacar la ira de sus dioses o buscar fertilidad. Para Dios, esto era una abominación. Pero aquí vemos a Dios pidiendo algo que parecía alinearse con esas horribles prácticas. Esto habría causado un gran terror en Abraham. Su Dios, el único verdadero, le pedía lo que otros dioses falsos pedían a sus adoradores. Además, el hijo primogénito representaba el futuro de la familia. Matar al primogénito destruía toda esperanza de posteridad, herencia y protección. Abraham ya había pasado por otras pruebas de fe: dejar su tierra, esperar décadas por un hijo, circuncidarse a los 99 años. Pero esta prueba era infinitamente superior. Era el momento en que Dios le pedía no solo su obediencia, sino su corazón completamente rendido sin reservas.